Vean, hermanos, suceden milagros. ¿Cuántos creen en los milagros? Dios es un Dios de milagros porque Dios no ha cambiado. Dice que Dios no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hay milagros. Y regularmente los milagros suceden en la sala de los hospitales. Un diagnóstico terminal y gente orando, pidiéndole a Dios y cambia ese diagnóstico. Los milagros suceden en las cárceles. Gente que injustamente está en la cárcel y luego de clamar por ellas y todo, los jueces agilizan el asunto y sale libre. Milagro del Señor. En un accidente automovilístico, personas han llegado a desarrollar fuerzas sobrenaturales para poder sacar a alguien debajo de un vehículo. Ahí suceden los milagros. Eso es lo común. Pero cuando yo entendí el milagro que sucedió en el camino de Emaús, hermanos, es sorprendente. Alguien dijo por ahí que para poder vivir la palabra de Dios hay que meterse en la palabra de Dios. Y Dios me permitió vivir un momento ahí metido en la historia del camino a Emaús. Leamos qué dice del capítulo 24 de Lucas, el versículo 13, 14, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Siguiente. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Siguiente. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. ¿Ha tenido usted la experiencia al compartir a Cristo Jesús de que usted ve que hay necesidad en las personas a quienes le está hablando y usted insiste en que ellos rindan su vida a Cristo Jesús, que lleguen a conocerle, y esa persona dice no, no y no? Allá por los años 80, 90, un evangelista allá por la costa sur, de repente el pastor Melvin lo logró escuchar. Y este evangelista, como había sido un malandro, estando fuera de los caminos de Dios, con la pistola amenazaba a la gente y le decía: ¿aceptas a Cristo o te mato? Y la gente por temor decía: acepto, ¿verdad? Y aunque después ya nada que ver. Y sabe, hermano, por qué el momento de rendir la vida a Cristo Jesús ciertamente es un proceso hasta que uno muere, de estar conociendo a Dios. ¿Por qué es tan especial el momento cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo y viene a los pies de Cristo a rendir su vida? Es importante porque es Dios quien se revela al hombre. El hombre jamás ha querido buscar de Dios, jamás. Si yo le dijera esta noche: mire, hermanos, traigo una palabra revelada, como se dice hoy, ¿verdad? Traigo una palabra revelada y he descubierto a través de un estudio, de otro estudio, que el infierno no existe y que no hay condenación. Yo me podría atrever a decir que muchos saldrían por esa puerta. Pero cuando Dios se revela al hombre, surge una conexión tan especial, tan especial. Y es cuando se puede rendir la vida a Cristo Jesús. Cuando Jesús muere, cuando Jesús es crucificado y luego resucita, los discípulos no habían comprendido aún cuál era el plan de Dios para Cristo Jesús, su Maestro. No lo habían comprendido.
Uno a veces dice, ay, esos discípulos sí son bien tercos, cómo eran de cerrados de cabeza. Yo digo lo mismo, quizás hubiéramos hecho nosotros estando en esos momentos. Porque saben, ellos estaban siendo oprimidos por el imperio romano y ellos lo único que miraban en el Mesías era alguien que los iba a libertar de ese régimen despiadado. Eso es lo que tenían ellos en mente. Ellos jamás pensaron que el Mesías iba a estar en una cruz, que iba a ser humillado como fue humillado. Jamás. Ellos tenían la mente, viene alguien poderoso y nos va a libertar. Por eso ellos no creían que Jesús hubiese resucitado. No habían entendido el plan de Dios para su vida. Jesús ya se los había dicho anteriormente. Es necesario que yo vaya y muera y resucite al tercer día. ¿Cuántos días pasaron para que después Jesús muriera y resucitara? No sé, seguramente no muchos. Pero ellos no entendían eso. Ellos creían de que Jesús iba a ser alguien diferente. Es Dios quien se revela al hombre. Y una de las razones por las cuales ellos no podían saber que era Jesús quien se había acercado a ellos, camino a Emaús, era porque sus ojos dice que les fueron velados. Ellos no podían distinguir realmente si era Cristo Jesús o no. Algunos comentaristas dicen de que ya Cristo Jesús estaba con un cuerpo glorificado y alguna diferencia tenía que haber ahí. Algunos dicen de que como Cristo fue realmente golpeado de una forma tremenda. Y recuerden ustedes que cuando sucede esto es el primer día de la semana, el día que Jesús resucita. Entonces, su rostro no era el mismo que había llegado a la cruz. Corona de espinas, espinas de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, incrustados, lo habían golpeado. Pero la Biblia dice que ellos no le lograron conocer porque sus ojos estaban velados. A través de la palabra, ¿cómo entendemos que es Dios quien se revela al hombre? Que es Dios quien busca al hombre. Cuando un ser humano dice, yo busqué a Dios, eso es mentira. El hombre jamás busca a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Y se revela a él. Romanos capítulo 1, versículos 18 y 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siguiente. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios, ¿qué dice? Porque lo que se conoce de Dios se conoce porque Dios se lo manifestó. Siguiente. Porque las cosas invisibles de Él, lo que nosotros no vemos, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quién busca a quién entonces? Es Dios quien busca al hombre. Es Dios que se revela al hombre. No luche para que una persona rinda su vida a Cristo Jesús. Ella dice no, es porque Dios no se ha revelado todavía su vida. ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que la misericordia y la gracia de Dios lo alcance y Él pueda venir a Cristo Jesús siendo tocado por ese Dios de misericordia y Dios de bondad. Si usted pregunta, hermano, ¿y cómo es que Jesús ya le había dicho a los discípulos? ¿Dónde dice? No lo vamos a leer todo, pero
Mateo capítulo 16 del versículos 15 a 23 narra aquel pasaje donde Jesús viene y aborda a sus discípulos y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y ellos empiezan, uno dice que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. Y Jesús los confronta y dice, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló Dios. Y luego más abajito se va a encontrar que le dice, Él es necesario que yo vaya y muera y resucite al tercer día. Ya se los había dicho. Pero no lo captaron. No lo captaron. Porque es de Dios quien se revela al hombre. Otra de las cosas que encontramos en este pasaje es que la presencia de Dios es incondicional. No hay condiciones para la presencia de Dios. ¿Y cómo está eso, hermano? ¿Está Dios aquí, hermano? Cuando estás en tu casa, ¿está Dios contigo? Cuando vas por el camino conduciendo, ¿va Dios contigo? Cuando estás viendo televisión, ¿está Dios contigo? Cuando estás con tu esposa, con tus hijos, ¿está Dios contigo? Cuando estás trabajando, ¿está Dios contigo? Entonces la presencia de Dios es incondicional. No hay condiciones. De hecho, es una de las grandes verdades que se revelan de Dios. Es uno de las características de Dios, el hecho de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es omnipresente. Y no hablamos de esa corriente de pensamiento que todo lo que vemos es Dios. No recuerdo cómo se llama eso, se me olvidó ahorita. Pero muchos creen que todo es Dios. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios está en todo lugar. Estamos hablando que Dios lo sabe todo. Dios es incondicional. Su presencia es incondicional. Leamos los siguientes versículos. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 17 al 24. Jesús, recuerda usted, ya está con aquellos dos en el camino de Emaús, con Cleofas y el otro que el nombre se desconoce. Y les dijo, Jesús les dijo, ¿verdad? Jesús era bien hermoso en su forma de ser y abría plática rápido. Y les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Voy a comentar un poquito este versículo. Imagínense usted a los discípulos pensando que había muerto su líder político, su líder de guerra. ¿Cuántos años habían esperado al Mesías? A ese que los iba a libertar. Y ellos se encuentran con que está muerto. Y Jesús les pregunta, ¿qué son esas pláticas que tienen? ¿Y ustedes por qué están tristes? ¿Acaso no sería normal o humano estar tristes sabiendo que aquella persona que traía esperanza para el pueblo de Israel había sido crucificado? Claro que sí. Continuamos con la lectura. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué significa esto, hermano? Vea, esto nos da la idea de que la noticia de la crucifixión de Cristo Jesús fue bomba. Eso fue una cuestión tremenda. ¿Para qué le hayan dicho a Jesús? Le hayan dicho, mira, tú eres forastero, alguien que está visitando aquí, ¿no te has enterado de lo que pasó? ¿Verdad? Y la resurrección también fue tremendo, que a tal grado que los que estaban ahí al tanto de que no creían que Jesús fuera a resucitar y no les convenía, mandaron a pagar para que dijeran de que habían robado el cuerpo de Jesús. Eso fue noticia, hermano. Hubiéramos estado en estos tiempos, ay Dios mío, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, hasta WhatsApp Business, ahí se hubiera ido, ¿verdad? Noticia tremenda,
tremenda noticia, Él le dice, ¿por qué estáis tristes? Leamos siguiente versículo. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón. Vean cómo lo concebían Él. Que fue varón profeta. Ellos miraban a Jesús como un profeta. No lo miraban como hijo de Dios, lo miraban como un profeta. Poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Siguiente. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Siguiente. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Ya se dio cuenta? Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Me da la idea de pensar que ellos tenían la vaga idea de que de repente Jesús no había muerto exactamente en la cruz y que de repente iba a aparecer por ahí. Ya es el tercer día. Como quien dice, ya aquí ya se perdieron las esperanzas. Siguiente. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Siguiente. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Siguiente. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. ¿Por qué la presencia de Dios es incondicional y nos lo dicen estos versículos? ¿Cómo estaban los discípulos? Estaban tristes. Pero si miramos a los otros que estaban allá reunidos en una casa con las puertas bien cerradas, ventanas bien cerradas, había temor. Ellos decían, si mataron a nuestro líder, vienen por nosotros seguro. Muchas veces nosotros creemos que cuando estamos tristes, Dios no está con nosotros. Jesús estaba ahí con ellos. Jesús no se los dijo o no lo narra ahí, pero yo considero que Jesús les dice, miren muchachos, yo sé que ustedes, bueno, de hecho ni le habían dicho nada, le digo, ustedes están tristes. Pero cuando estás triste, Dios está contigo. Cuando tienes problemas, Dios está contigo. Cuando hay necesidades, Dios está contigo. Cuando estás enfermo, Dios está en medio de la enfermedad. Cuando sucede algo trágico, Dios está ahí. No tenga la menor duda, Dios está ahí. A veces las circunstancias son las que no nos dejan ver la presencia de Dios, pero Dios, así como estaba con aquellos camino a Emaús, Dios está con nosotros. Él no te ha dejado ni un momento. Dios cuida aún tus sueños. Bendito Dios, Dios ha estado con nosotros como estaba ahí. La presencia de Dios es incondicional. Es error decir que adoramos para atraer la presencia de Dios. No hay nada que atraiga la presencia de Dios porque Dios está 366 días y es bisiesto con nosotros. 12 meses al año, 24 horas diarias, 7 días a la semana. Dios está aquí. Y a través del Espíritu Santo, Dios mora aquí, tu corazón. Por eso es tan hermoso el momento de adoración y alabanza en las iglesias. ¿Ni sabes por qué? Porque cuando uno comprende que Dios está aquí y uno abre su boca para bendecirle, estando consciente de que Él está aquí, lo hace con todas las ganas. Lo hace con todo el amor. Porque uno está consciente que Dios está ahí. Pero nada puede traer la presencia de Dios porque Dios está con nosotros. Hermano, ¿qué sucede entonces? Lo que sucede a veces es de que uno es quien se aleja de Dios. Amén. La presencia de Dios no tiene
condiciones. Ay, hermano, le fallé a Dios. Cuando le fallaste, ahí estaba Dios. Él se dio cuenta. La presencia de Dios es incondicional. Estás triste, Dios está contigo. Te enojas, porque también nosotros nos enojamos, ¿o no? Ah, yo, hermano, mire, yo soy un pan de Dios. Nah. Preguntémosle a la esposa, preguntémosle al esposo, preguntémosle a los hijos. Nos enojamos. Y Dios está ahí. Yo imagino que cuando uno se enoja por algunas cuestiones que nada que ver, a Dios le da risa. Y dice, mi patojo no ha entendido todavía que es un privilegio vivir. Está desperdiciando ese momento. Dios está con nosotros y su presencia es incondicional. Pues ya Jesús va con ellos. Son aproximadamente 11 kilómetros. Algunos dicen que son más. Pero independientemente cuántos kilómetros hayan sido, fue suficiente tiempo. Porque dice que de caminar y caminar, el día se fue terminando. Y llegó el momento en que Jesús les da una cátedra. Vea usted qué tiempo se llevaron. Algunos calculan que fue de 3 a 4 horas más o menos que caminaron de Jerusalén a Emaús. Que Jesús viene y les comienza a dar una cátedra a ellos, explicándoles desde Moisés, pasando por los profetas, hasta lo que estaban viviendo. Veamos lo que dice el mismo capítulo 24, versículo 25 al 27. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Siguiente. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Siguiente. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Algo que encontramos acá es de que la única forma de conocer a Dios y saber que Él es a través de las Sagradas Escrituras. Yo me imagino a aquellos hombres que cuando Jesús le decían, fíjense que cuando Moisés levantó una serpiente en el desierto porque la gente estaba muriendo, cuando veían a aquella serpiente la gente vivía, aquellos hombres se emocionaban. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y cuéntanos más. Jesús les empezó a narrar todo eso. Es a través de las Sagradas Escrituras que nosotros podemos llegar a conocer a Dios de una forma tremenda. Por fe creemos de que Dios está en todo lugar, porque Dios está en todo lugar. Pero son las Sagradas Escrituras que nos permiten conocerlo, como lo hicieron con estos discípulos de Jesús. Yo al principio creía que Cleofas y el otro eran discípulos lejanos, pero no, ellos estaban muy cerca de los otros discípulos. Lo vamos a ver en los últimos versículos. Aparte del conocimiento de las Sagradas Escrituras, el guardar una relación con Dios es algo maravilloso. Capítulo 28 al 35 del mismo capítulo 24 dice: llegaron a la aldea de donde iban y él hizo como que iba más lejos. Siguiente. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Relación. Ya habían escuchado las Escrituras, pero querían más.
Y cuando llegaron y el día estaba declinando, yo calculo que era alrededor de las 5:30 de la tarde, porque recuerden ustedes que el día para los hebreos declinaba a las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde en adelante era la noche del día. 5 de la tarde, imagínense, se puede imaginar usted 5 de la tarde, aquellos hombres emocionados porque ya se sentían un poco diferentes por lo que aquel hombre les había dicho. Y dice que dijeron, quédate con nosotros. No te vayas. ¿Cuántos pueden decirle al Señor esta noche, Jesús, quédate conmigo, no dejes que yo me vaya, no dejes que me aleje de ti? Aquellos hombres invitaron a Jesús a pasar porque querían seguir relacionándose con Él. Cada vez que nosotros escuchamos las Escrituras, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, cada vez que nosotros guardamos relación con Cristo Jesús a través de la oración y todos esos medios que Dios nos ha dejado para poder acercarnos a Él, sucede el milagro. Podemos ver claramente a quién tenemos enfrente. Cuando no es así, preguntamos, ¿y dónde estabas? ¿Y dónde estabas cuando me robaron la bicicleta? ¿Y dónde estabas cuando me chocaron el auto? ¿Y dónde estabas cuando me despidieron? Déjame decirte, Dios ahí estaba. No lo pudiste ver. Las situaciones que vivías, el contexto que vivías, no te dejaban ver. Pero Dios estaba allí. Amén. Siguiente versículo. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Siguiente versículo. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Aquí sucede el milagro de Emaús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. El milagro no fue que ellos lo pudieran ver exactamente que era Jesús. El milagro fue que ellos comprendieron por qué Jesús había venido a este mundo. Ahí cambió su forma de pensar. Ya no vieron a ellos aquel caudillo que venía a libertarlos, aquel guerrero, aquel Rambo de aquel entonces para sacarlos del imperio romano. Ahí pudieron ver a un Cristo resucitado, del cual nosotros somos frutos hasta el día de hoy. Aquellos hombres recibieron su milagro, pudieron ver. Y luego dice las Escrituras, te dice cuenta. Por eso cuando nos hablaba ardía nuestro corazón, porque era el Maestro. Y dijeron, y ahora no nos quedamos quietos, vamos y contémoslo. Ya no eran las mujeres que tenían duda. Ya no era Pedro que tenía duda, que había llegado también, pero dice la palabra del Señor que no habían creído. Pero estos hombres, Cleofas y su compañero, que es saber quién es, saber quién fue, recibieron la revelación del Evangelio de Cristo Jesús. Amén. La revelación del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Sabes tú que ese es el milagro más grande que puede haber? Si nos enfermamos y Dios nos sana, vamos a morir un día. O vamos a volver a enfermar. Si Dios nos provee una situación económica, llegará el día que eso va a desaparecer o vamos a volver a tener necesidad. Pero cuando podemos ver y comprender exactamente el plan de Dios, el perdón de nuestros pecados, hermanos, eso no tiene precio. La sangre de Cristo no tiene precio. La resurrección, la razón de nuestra fe, ese fue el milagro que surgió camino a Emaús.